Su rostro, una máscara de agotamiento y sudor. Sus manos, levantadas al cielo no por júbilo, sino por el peso de una década de espera, había conseguido su venganza. 3038 días después, la mancha estaba borrada. Entonces, ¿por qué el grito de victoria sonó como un lamento? ¿Por qué en la cima de su gloria, el campeón parecía un hombre que lo había perdido todo? Esto nos obliga a preguntar, ¿qué le cuesta a un hombre vender su alma para reescribir una sola noche de su vida? Para entender lo que Juan Francisco Estrada perdió aquella noche, debemos volver a lo que intentaba recuperar. Para entender el vacío en la mirada del campeón, hay que viajar al lugar donde se forjó su alma. Hay que ir a la tierra donde el desierto besa el mar, al silencio áspero de Puerto Peñasco, Sonora. Allí no nació un niño, sino un juramento. Juan Francisco Estrada vino al mundo en un hogar humilde, pero lleno de vida, un mundo que se desmoronó, antes de que pudiera comprenderlo. El destino, con la crueldad de un golpe seco, le arrebató primero a su madre y luego a su padre, dejando un eco de orfandad, que lo seguiría como una sombra. El mundo se volvió mudo y gris para aquel niño que tuvo que crecer demasiado rápido. Aquella noche, el campeón no solo perdió su invicto, perdió la alegría, perdió la luz. Y en su lugar, plantó la semilla de una obsesión que lo consumiría por los siguientes 3038 días. Una herida como esa no cicatriza, se infecta, envenena cada triunfo y convierte la corona de un rey en una corona de espinas. Para ser testigo de cómo esta herida supuró durante casi una década, arrastrándolo a una espiral de autodestrucción silenciosa donde cada victoria se sentía como una derrota, suscríbete y no te pierdas el descenso del guerrero. La alegría del boxeo, esa chispa que lo había sacado del desierto, se había extinguido. Lo que quedó, fue una máquina. Fría, precisa, letal. Juan Francisco Estrada ya no subía al ring a pintar una obra maestra, subía a ejecutar una sentencia. Y cada oponente, sin importar su nombre o su historia, no era más que un obstáculo en el camino hacia el único hombre que importaba. Los años que siguieron a 2012 no fueron una crónica de derrotas, sino algo mucho peor, una cadena de victorias vacías. Una espiral descendente que no se medía en el récord, sino en el alma. El mundo veía a un campeón consolidarse. Venció a gigantes, unificó títulos, llenó arenas. Su nombre era coreado desde Sonora hasta la Ciudad de México. Fueron las manos de su tía, curtidas por el trabajo y la ternura, las que reconstruyeron su mundo. Ella se convirtió en su pilar, su ancla, el faro que le impedía naufragar en el dolor. Vio en sus ojos el sacrificio silencioso, la lucha diaria por poner un plato de comida en la mesa. Y en el corazón de ese niño serio, de pocas palabras, creció una promesa forjada en la carencia. Su familia nunca más conocería el hambre. Nunca más. Esa promesa se convirtió en el combustible de un fuego interno que lo consumiría todo. El boxeo no fue una elección, fue una escapatoria. Los gimnasios polvorientos de Sonora, con su olor a sudor y a óxido, se convirtieron en su único refugio. Cada golpe al costal no era un entrenamiento, era un grito contra la injusticia, un puñetazo a la miseria que lo había marcado. No peleaba por trofeos, peleaba por la memoria de sus padres, por la dignidad de su tía, por el derecho a tener un futuro. Su talento no era natural, era desesperado. Era la furia de un huérfano convertida en una ciencia precisa y letal. Estaba aprendiendo a transformar el dolor más profundo en el arma más afilada. Ese fuego que nace de la pérdida es una llama que todos conocemos, una fuerza que puede destruirnos o convertirnos en leyenda. Pero detrás de la cortina, el hombre se desmoronaba en silencio. Cada vez que el referee levantaba su mano, la primera palabra que salía de su boca en la entrevista posterior, no era de gratitud ni de celebración. Era un nombre pronunciado como una maldición, como una oración rota. Chocolatito. Cada victoria era un recordatorio de su única derrota. Cada cinturón de oro se sentía como un grillete de plomo, pesado con el peso de la espera. El gimnasio de Alfredo Caballero dejó de ser un santuario de arte y se convirtió en una cámara de tortura autoimpuesta. El gallo ya no entrenaba para perfeccionar su técnica, se flagelaba para purgar un fantasma. Las sesiones de sparring se volvieron brutales, castigando a sus compañeros con una furia desproporcionada. Las carreras matutinas bajo el sol de Sonora no eran para ganar resistencia, eran para huir de un recuerdo que siempre lo alcanzaba. Su cuerpo se hizo más fuerte,
más duro, una coraza de músculo y acero. Pero sus ojos perdieron la luz. Aquel brillo del joven estratega fue reemplazado por la mirada vacía de un hombre que mira a través de las personas, buscando siempre una sombra nicaragüense en el horizonte. El costo más alto no se pagó sobre el cuadrilátero, sino en su hogar. El guerrero que salía del gimnasio no se quitaba la armadura al cruzar la puerta de su casa. Dime en los comentarios, ¿qué promesa te ha obligado a levantarte cuando todo parecía perdido? La promesa forjada en el polvo de Puerto Peñasco no se la llevaría el viento. Se convirtió en un juramento escrito con sangre, sudor y una disciplina monástica. El muchacho que peleaba para comer se transformó en un profesional, pero el hambre que lo movía ya no era la del estómago, sino una mucho más profunda, un hambre de existencia, de grabar su nombre en la historia para que nadie pudiera borrar jamás el legado de su familia. El mundo del boxeo no estaba preparado para él. En una era de fajadores brutales y noqueadores explosivos, apareció este artista del desierto. Sus primeras peleas profesionales no fueron combates, fueron recitales. No era un peleador, era un arquitecto de la demolición. Su estilo era una paradoja andante, una calma letal que hipnotizaba a sus rivales antes de desmantelarlos pieza por pieza. Su juego de pies no era para escapar, era para crear ángulos imposibles, para aparecer donde no se le esperaba, como un fantasma que golpeaba desde otra dimensión. Sus combinaciones no eran ráfagas de furia, eran sinfonías de dolor, largas, complejas y castigadoras, que empezaban en el cuerpo y terminaban quebrando la voluntad en el rostro de su oponente. Los expertos lo llamaban un genio táctico, un maestro. Se sentaba a la mesa con su familia, pero su mente estaba a miles de kilómetros de distancia, repasando una y otra vez los 12 rounds de aquella noche en Los Ángeles. Sus hijos reían, pero él apenas escuchaba el eco de sus voces. Su esposa le hablaba, pero él respondía con monosílabos, perdido en el laberinto de su obsesión. El hombre que luchaba para darle un futuro a su familia, estaba sacrificando su presente en el altar de su pasado. El campeón del pueblo se estaba convirtiendo en un extraño para los suyos. El silencio en su casa se volvió más ensordecedor que el rugido de cualquier multitud. Llegó a su punto más bajo en la soledad de una noche, después de una defensa titular espectacular. La casa estaba en calma, los trofeos brillaban bajo la luz de la luna. Estaba rodeado de todas las pruebas de su éxito, de todo aquello por lo que un niño huérfano de Puerto Peñasco se atrevería a soñar. Y sin embargo, nunca se había sentido tan pobre, tan vacío. Se miró en el reflejo de uno de sus cinturones, y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Vio a un rey sentado en un trono de soledad, a un campeón cuya corona estaba hecha de espinas. Pero lo que veían como inteligencia era en realidad instinto de supervivencia elevado a la categoría de arte. El niño que tuvo que aprender a leer el peligro en las calles del barrio, ahora leía el alma de sus rivales en el cuadrilátero. Sabía cuándo atacar, cuándo esperar, cuándo presionar, no por técnica aprendida, sino porque su vida había dependido de decisiones tomadas en una fracción de segundo. Mientras otros lanzaban golpes, Estrada tejía una telaraña. Cada jab era un hilo, cada gancho una trampa, y para cuando su adversario se daba cuenta de que estaba atrapado, ya era demasiado tarde. La campana final no sonaba como una liberación, sino como el eco de una lección brutalmente aprendida. Y entonces, llegó el día del juicio, el momento que separa a los grandes talentos de las leyendas eternas. Frente a él, en Macao, China, se erigía un pilar del deporte, el campeón mundial unificado, el hawaiano Brian Viloria. Nadie le daba una oportunidad real al joven de Sonora. Era el retador, el extranjero, el sacrificio. Pero no contaban con el fuego de la orfandad. Durante 12 asaltos, el mundo fue testigo de una cátedra. Estrada no solo peleó contra Viloria, lo educó. Lo frustró con su movimiento, lo castigó con su precisión, y, en los rounds de campeonato, le robó el aliento y el corazón. Había ganado el mundo, pero en el proceso se había perdido a sí mismo. La promesa a su tía, la de nunca más pasar necesidad, se había cumplido en lo material, pero había creado una nueva clase de miseria, una hambruna del espíritu que ningún cheque podía saciar. En ese instante comprendió la aterradora verdad de su viaje. Para matar al fantasma de Chocolatito, primero había tenido que matar al gallo Estrada que alguna vez fue. ¿Puede un hombre recuperar su alma cuando la ha empeñado voluntariamente por un solo instante de revancha? Si sientes el peso de esa soledad,
deja un like como señal de que entiendes la herida de un guerrero. El fondo del pozo tiene una acústica extraña. Cada eco de su propia respiración sonaba como el lamento de un extraño. Juan Francisco Estrada, el campeón que lo tenía todo, se ahogaba en el silencio de sus trofeos. Había llegado a la cima del mundo, solo para descubrir que estaba completamente solo, prisionero en una jaula de oro, construida con sus propias victorias vacías. La obsesión lo había vaciado, lo había convertido en un autómata de la violencia, un ejecutor sin causa más allá de un fantasma de casi una década. Pero es en la oscuridad más absoluta donde un hombre debe tomar una decisión: dejarse consumir por las sombras o convertirse él mismo en una llama. La decisión de los jueces fue una mera formalidad. Esa noche, un muchacho de Puerto Peñasco no solo ganó 2 cinturones mundiales. Le arrancó el alma a un campeón y se coronó rey. México había encontrado a su nuevo ídolo. Un campeón diferente, serio, metódico, implacable. Se consolidó como uno de los mejores libra por libra del planeta, un orgullo para su gente, la prueba viviente de que la tragedia puede ser el crisol donde se forja la grandeza. Había cumplido su promesa, su familia nunca más conocería el hambre, él era el rey, el conquistador, el dueño de su destino. Pero el silencio que sigue a la conquista es un enemigo traicionero. El mundo lo aclamaba, sin saber que cada ovación alimentaba un vacío que ningún título podía llenar, y que en la cima de la montaña, un guerrero sin guerras comienza a buscar sus propios demonios. Para descubrir cómo la gloria se convierte en una jaula y cómo un rey comienza a buscar su propia destrucción, suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo de esta oscura leyenda. El muchacho de Puerto Peñasco ya no existía, en su lugar se erigía un monarca. Juan Francisco Estrada había cumplido su promesa. El hambre era un fantasma del pasado, un recuerdo borroso de otra vida. Para el gallo, el infierno ya no era una derrota futura, el infierno era el presente. Y para salir de él, tendría que caminar a través del fuego una vez más. No por la gloria, no por el dinero, no por México. Esta vez, la pelea era por el alma de Juan Francisco. La noticia llegó como una sentencia. La revancha era una realidad. 9 años de espera, de ruegos y de furia contenida, culminarían en una sola noche. El gimnasio de Alfredo Caballero dejó de ser un lugar de entrenamiento y se transformó en un monasterio de dolor. Cada día era una penitencia. El sonido de la cuerda al golpear el suelo era el látigo con el que se flagelaba. El golpeo al costal no era técnica, era un exorcismo. Con cada impacto intentaba expulsar la duda, el vacío, la imagen de la mano de Román González siendo levantada en aquella noche de 2012. Sus sparrings no eran compañeros, eran la encarnación de su fracaso, rostros sin nombre a los que castigaba sin piedad, buscando en ellos un alivio que nunca llegaba. Se aisló del mundo, de las risas de sus hijos, del consuelo de su familia. Su cuerpo se afiló hasta convertirse en un arma perfecta, pero su espíritu se endureció hasta volverse quebradizo. Ahora el mundo se postraba a sus pies. México había encontrado a su nuevo ídolo, un guerrero forjado en la aridez del desierto sonorense, cuya técnica era tan pura como su determinación. Se convirtió en el rey indiscutible de las divisiones pequeñas, un gigante entre hombres diminutos. Cada una de sus peleas era una cátedra, una obra de arte pintada con guantes de cuero. Su movimiento de pies era un baile mortal, sus combinaciones, una sinfonía de violencia precisa, que desmantelaba a sus rivales pieza por pieza, con la frialdad de un cirujano y la pasión de un artista. Las arenas de Las Vegas y Los Ángeles coreaban su nombre: Gallo, Gallo, Gallo. El apodo, nacido en los gimnasios polvorientos de su tierra, ahora era un grito de guerra que resonaba en todo el planeta. Era el rey del mundo. Un rey que vestía con la humildad de su origen pero peleaba con la arrogancia de quien se sabe invencible. Las victorias se apilaban una sobre otra, cada una más espectacular que la anterior. Campeones caían, leyendas se inclinaban. Parecía intocable, una fuerza de la naturaleza envuelta en la bandera tricolor. Había construido un imperio con sus puños, un legado para sus hijos, un monumento a la memoria de sus padres. Desde la cima, la vista era gloriosa. El artista había muerto por completo. Solo quedaba el asesino a sueldo, contratado por su propio odio para ejecutar un solo trabajo. La noche del segundo combate fue la puesta en escena de una obra maestra de la demolición. No hubo arte, no hubo baile, no hubo alegría.
Fue la ejecución metódica de un plan diseñado en el frío laboratorio de la venganza. 12 asaltos de una violencia precisa, matemática. Cada combinación era una ecuación diseñada para arrestar, para anular, para desmantelar al fantasma nicaragüense. Cuando sonó la campana final, no hubo un estallido de júbilo en el rostro de Estrada, solo el alivio sombrío de un cirujano que ha terminado una operación larga y sangrienta. Y entonces, la decisión de los jueces. Dividida. Controvertida. Su mano fue levantada, pero el veneno de la duda se esparció por la arena. Un juez, Carlos Sucre, había entregado una puntuación tan inexplicable que manchaba la victoria, la despojaba de su pureza. El demonio no había sido derrotado, simplemente se había reído en su cara. Estrada había ganado en las tarjetas, pero en el tribunal de su propia conciencia, y en el de la opinión pública, el veredicto seguía pendiente. La victoria, el momento que debía ser su redención, se convirtió en una nueva celda en su prisión personal. Pero en la soledad del trono, en el silencio que sigue al rugido de la multitud, un eco comenzaba a perturbarlo. La gloria, descubrió, era un océano inmenso, y él se sentía a la deriva. Fue entonces cuando el destino le presentó el desafío que definiría, no solo su carrera, sino su alma. El 17 de noviembre de 2012, en Los Ángeles, subió al ring para enfrentar a una leyenda en ascenso, un demonio de la velocidad y el poder venido de Nicaragua llamado Román Chocolatito González. No era solo una pelea por un título, era un choque de dos universos, dos estilos perfectos colisionando en su apogeo. Durante 12 asaltos, el mundo contuvo la respiración. Fue una guerra sin cuartel, un intercambio de almas a golpes. Estrada entregó la mejor actuación de su vida. Dejó el corazón y el alma sobre la lona, vació cada gramo de su ser, en un esfuerzo sobrehumano por doblegar al nicaragüense. Pelea tras pelea, había demostrado que su voluntad era inquebrantable. Pero esa noche, por primera vez, no fue suficiente. Las tarjetas de los jueces leyeron una decisión unánime en su contra. El mundo aplaudió una de las mejores peleas del año, pero para Juan Francisco, el sonido de los aplausos fue reemplazado por un silencio ensordecedor. No fue una derrota lo que sintió, fue una fractura. El espino no había sido removido, solo se había hundido más profundo. Los meses que siguieron fueron peores que la larga espera. Ser un campeón cuya victoria era cuestionada, era una tortura. El mundo del boxeo debatía, argumentaba, lo señalaba. Y él, en silencio, sentía cómo el peso de esa corona ilegítima aplastaba sus hombros. La obsesión, lejos de desaparecer, mutó en algo más oscuro, la necesidad de una justificación absoluta, de una victoria tan contundente que borrara cualquier sombra de duda. Fue en ese abismo, mirando el reflejo de un hombre que ya no reconocía, que encontró la última reserva de su voluntad. Se dio cuenta de que la guerra no era contra Chocolatito. El nicaragüense era solo el espejo que reflejaba su propia fractura. La verdadera guerra era contra la versión de sí mismo que había permitido que una derrota definiera una vida entera de triunfos. Ya no se trataba de vengar una noche sino de rescatar a un hombre. La preparación para la tercera pelea fue diferente. El fuego seguía ahí, la disciplina era aún más férrea, pero algo había cambiado en su mirada. El frío ejecutor empezó a permitir que el artista, enterrado por años, respirara de nuevo. Recordó al joven de Puerto Peñasco, que peleaba por la memoria de sus padres, que encontraba en el boxeo una forma de expresión, una danza. Algo se rompió dentro de él. La invencibilidad se hizo añicos. En su rostro no había decepción, sino la fría revelación de una verdad insoportable. Había encontrado a su igual, y había perdido. Esa noche la semilla de la obsesión fue plantada en la tierra fértil de su orgullo herido. No era una mancha en su récord, era una espina clavada directamente en su alma de guerrero. El rey había descubierto que su armadura tenía una grieta. El mundo lo veía como un soberano en la cima de su poder, pero ¿de qué sirve un reino cuando has encontrado al único hombre que no puedes conquistar? ¿Y qué está dispuesto a sacrificar un rey para borrar la única ofensa a su corona? El trono del gallo era sólido, defendido con la sangre de nuevos retadores y el sudor de entrenamientos inhumanos. Cada victoria era una reafirmación de su grandeza, un nuevo himno a su técnica cantado por todo México. Era el rey, indiscutible y soberano. Pero un monarca no puede gobernar en paz si un fantasma se sienta a su lado en el banquete de la gloria.
Y el fantasma tenía un nombre que se convirtió en una letanía, en una oración oscura recitada después de cada triunfo. Entendió que para ganar esta última batalla no podía ser solo una máquina. Tenía que ser todo a la vez, el estratega frío, el guerrero implacable y el genio creativo. Tenía que ser, una última vez, el gallo Estrada en toda su complejidad. El combate de la trilogía no fue una pelea, fue un testamento. 12 asaltos donde 2 leyendas dejaron fragmentos de su alma sobre la lona. Pero esta vez, Estrada no solo ejecutaba un plan, pintaba su obra final. Cada movimiento era fluido, cada golpe tenía una intención que iba más allá del daño físico. Era la narrativa de su vida contada con los puños. La campana final sonó, y esta vez, no hubo duda. La victoria fue clara, decisiva, innegable. Mientras el anunciador gritaba su nombre, y el cinturón era colocado en su cintura, Juan Francisco Estrada no levantó los brazos en un grito salvaje. Simplemente cerró los ojos por un instante. En ese silencio, en medio del rugido de la multitud, finalmente se encontró la paz. El demonio no fue asesinado con un golpe de gracia, sino que se desvaneció en el momento en que Estrada se perdonó a sí mismo. Había completado su odisea. Había regresado del infierno, pero el olor a humo permanecería en su piel para siempre. El mundo vio a un campeón unificado, el rey indiscutible de la división. El micrófono se acercaba a su rostro exhausto, la afición esperaba palabras de celebración, pero de sus labios solo brotaba una pregunta, una exigencia que se volvía más agria con el tiempo. ¿Y Chocolatito? ¿Cuándo me van a dar a Chocolatito? Cada victoria sobre otro contendiente ya no se sentía como una conquista, sino como un desvío frustrante en el camino hacia su único destino. La alegría, esa chispa de genio que lo convertía en un artista del ensogado, comenzó a extinguirse lentamente. La sonrisa después de un knockout fue reemplazada por un gesto adusto, el de un cobrador que solo ha recibido un pago parcial. Su mirada, antes llena de la astucia y la anticipación del maestro, se endureció hasta volverse el frío acero de un verdugo que afila su hacha. Ya no peleaba por el placer de la danza violenta, sino por la necesidad de saldar una deuda de honor que el mundo parecía haber olvidado, pero que para él ardía como un hierro candente en el alma. Los años pasaban como arena entre sus guantes. Campeones iban y venían, bolsas millonarias se firmaban, pero la puerta a su redención permanecía sellada con pretextos y negociaciones fallidas. Cada negativa de los promotores, cada excusa, era una nueva vuelta de tuerca en su espíritu, un nuevo clavo en la cruz de su larga espera. Pero la historia recordará a un guerrero que tuvo que perderse para poder encontrarse, que sacrificó su alegría para reclamar su honor. Su viaje nos obliga a preguntar, ¿qué es un verdadero campeón? ¿Aquel que tiene un récord impecable? ¿O aquel que se enfrenta a sus demonios en la oscuridad y regresa a la luz, aunque sea con el alma llena de cicatrices? Déjame saber en los comentarios, ¿qué significa para ti ser un campeón? Y entonces, el silencio. No el silencio de un estadio vacío, sino ese otro, el que llega después de la tormenta, cuando el aire todavía vibra con el eco de los truenos. En el centro del cuadrilátero, Juan Francisco Estrada respiró. No fue el aliento corto y desesperado de un peleador, sino el lento y pesado exhalar de un alma que, después de 3.976 días de exilio, por fin regresaba a casa. Levantó los guantes, pero no había un estallido de júbilo salvaje, no había un grito que rasgara la noche. Había en cambio una quietud casi sagrada. Una paz comprada con sangre, sudor y una década de su propia vida. El demonio había sido nombrado, confrontado, y finalmente, desterrado. La deuda, esa que se paga con el honor, y no con el oro, estaba saldada. La corona sobre su cabeza, se sentía cada vez más pesada, no por el oro, sino por la sombra que proyectaba. Una sombra con la silueta de un hombre, la sombra de una noche en Los Ángeles. Se estaba convirtiendo en un prisionero de su propio reino, un campeón cuya única obsesión era vengar una derrota que lo definía más que todas sus victorias. Esta fue la primera grieta visible en la armadura del monarca, el inicio de una transformación silenciosa y terrible. Pero ¿quién alimentaba realmente a la bestia que crecía en su interior? ¿Eran los promotores que le negaban su anhelo? ¿La prensa que se negaba a dejarlo olvidar la herida? ¿O fue el propio gallo quien, en la soledad de su campeón, eligió regar la semilla del rencor, hasta convertirla en un árbol venenoso que daría sombra a toda su gloria? Dime en los comentarios qué fuerza crees que fue la más destructiva en su camino.
Para entender la oscuridad que se apoderó del alma de Juan Francisco Estrada, debemos viajar en el tiempo. No a un gimnasio polvoriento ni a una conferencia de prensa. Debemos ir al epicentro del terremoto que quebró su espíritu. La fecha, 17 de noviembre de 2012. El lugar, el Sports Arena de Los Ángeles, California. Aquella noche, el aire no olía a victoria, olía a destino. Al inicio de este viaje nos hicimos una pregunta. ¿Qué le cuesta a un hombre vender su alma para reescribir una sola noche de su vida? La respuesta, al final del camino, es tan simple como devastadora. Le costó la vida misma. No la vida que termina con el último latido del corazón, sino la vida que se mide en momentos de alegría, en la celebración despreocupada de la propia grandeza. Le costó los mejores años de su reinado. Cada victoria después de 2012, cada cinturón levantado, cada ovación del público, llegaba a él filtrada a través de la sombra de Román González. Eran triunfos huecos, peldaños en una escalera que parecía no llevar a ninguna parte, solo de vuelta a la memoria de aquella noche en Los Ángeles. Se convirtió en un rey que gobernaba un vasto imperio desde una celda de aislamiento autoimpuesta, un monarca obsesionado con una sola mancha en su mapa perfecto. Sacrificó la pintura por la ciencia, el arte por la demolición. Cambió la sonrisa del joven prodigio de Puerto Peñasco por la máscara impenetrable del verdugo, descubriendo que la armadura más pesada no es la que protege el cuerpo, sino la que encarcela al espíritu. Su legado, por tanto, no está tallado en el mármol impecable de los campeones invictos. No era una pelea por un cinturón. Era una colisión de dos leyendas en la plenitud de su poder, dos fuerzas de la naturaleza destinadas a chocar. De un lado, Román Chocolatito González, el nicaragüense invencible, una máquina de presión con la bendición de los dioses del boxeo. Del otro, nuestro gallo el maestro sonorense, un artista cuya inteligencia en el ring era casi una ofensa para sus rivales. Era el ajedrez contra la avalancha, la técnica pura contra la furia indomable. Durante 12 asaltos, lo que se vio no fue una pelea, fue una sinfonía de violencia. Un torbellino de más de 2000 golpes lanzados entre ambos. Estrada pintaba una obra maestra. Sus pies se movían con una gracia que desmentía la brutalidad de sus combinaciones. Esquivaba, contragolpeaba, conectaba ráfagas de 5 o 6 golpes que habrían desmoronado a cualquier otro hombre. Era la expresión más pura de su arte, el pináculo de su genio estratégico. Cada round era una cátedra. Mostraba al mundo que el boxeo no era solo fuerza. Era ciencia, era belleza. Pero del otro lado, el fantasma no retrocedía. Chocolatito absorbía el castigo y seguía avanzando, una fuerza implacable, una tormenta que no se disipa. Era una guerra de voluntades, y el gallo estaba entregando la suya en cada golpe. No es la historia pulcra de un dios del Olimpo que nunca conoció la duda. La leyenda del gallo Estrada está forjada en hierro, marcada por el óxido de la frustración, y templada en el fuego de una obsesión que lo consumió todo. Su grandeza no reside en la ausencia de una herida, sino en la manera en que la exhibió al mundo. No la escondió. La convirtió en su estandarte, en el motor de su existencia. Nos enseñó que la verdadera fuerza de un guerrero mexicano no es no caer, sino vivir con la espina clavada, sentirla cada día, y usar ese dolor, no como una excusa, sino como combustible. Él es el recordatorio de que nuestros héroes más grandes son, ante todo, profundamente humanos, son falibles. Sangran, dudan, y se obsesionan. Se pierden en la oscuridad buscando una luz que a veces, solo a veces, logran encontrar. Juan Francisco no será recordado como el boxeador perfecto. Será recordado como algo mucho más importante. El hombre que fue a la guerra contra su propio fantasma y regresó. Regresó herido, cambiado para siempre, pero regresó entero. La cicatriz en su legado no es una imperfección, es la firma de su autenticidad. Es la prueba de que para recuperar su honor, tuvo que perderse a sí mismo, y en el acto de encontrarse de nuevo, se volvió eterno. Sonó la campana final. El rugido de la multitud era ensordecedor. Juan Francisco Estrada levantó los brazos. En su rostro no había duda, solo el agotamiento sagrado de un guerrero que ha dejado hasta la última gota de su ser sobre la lona. Había ejecutado un plan perfecto. Había superado en técnica y estrategia a un hombre considerado imbatible. En su mente, en la mente de muchos, él era el vencedor. La victoria era suya.
Era la culminación de años de sacrificio, la prueba irrefutable de su grandeza. Esperó el veredicto, el reconocimiento formal de lo que su corazón ya sabía. Y entonces, las palabras del anunciador cayeron como el filo de una navaja. Y el ganador, por decisión unánime, Román, Chocolatito, González. El mundo se detuvo. El rugido de la arena se convirtió en un zumbido sordo en los oídos de Estrada. Por un instante, la cámara capturó algo que nadie había visto antes en el rostro del guerrero de Sonora: una vulnerabilidad absoluta. La máscara de acero se resquebrajó, y debajo apareció el rostro del niño huérfano de Puerto Peñasco, confundido, traicionado. No era la decepción de una derrota deportiva. Era algo más profundo, más personal. Era la incredulidad de un artista al que le dicen que su obra maestra no vale nada. El fantasma de Chocolatito ya no persigue a Estrada, pero su historia, esa ahora nos persigue a nosotros. Se ha convertido en una parábola, un corrido moderno cantado en gimnasios y arenas, sobre el precio de la venganza y el verdadero significado de la redención. Cada nuevo campeón que surja de la tierra de Sonora, cada guerrero que suba al ring con el peso de una nación sobre sus hombros, será medido no solo por sus victorias, sino por la magnitud del demonio que enfrente, dentro o fuera del encordado. La saga del gallo nos enseñó que las batallas más importantes rara vez son por un título mundial. Son por el alma. Para entender a los guerreros que definirán el futuro, debemos primero honrar a las leyendas que, con sus heridas, nos enseñaron a pelear. Hay incontables historias de gloria y tragedia esperando ser contadas, cada una un eco de la batalla que acabamos de presenciar. Suscríbete, y continúa este viaje con nosotros hacia el corazón oscuro y latente del combate. Era la negación de un hombre que había cumplido su parte del pacto con el destino, solo para que el destino le diera la espalda. No hubo lágrimas. El desierto no llora, endurece. Mientras le quitaban los guantes, esa vulnerabilidad se transformó, se solidificó en algo más frío, más oscuro. La confusión se convirtió en una rabia silenciosa. La tristeza se convirtió en una determinación gélida. Aquella noche, en el pasillo que lo llevaba de regreso a la soledad del vestidor, no nació un perdedor. Nació una obsesión. La derrota no fue registrada en su mente como un fracaso, sino como una ofensa. Una deuda. Una mancha en su honor que no podía ser limpiada con futuras victorias contra otros hombres. Solo había un nombre, un rostro, un fantasma que ahora habitaría cada uno de sus sueños y cada una de sus pesadillas. Ese fue el punto de quiebre. El evento catalizador que inició la transformación. El gallo, el artista que disfrutaba del ajedrez violento del ring, comenzó a morir esa noche. Y en su lugar, lentamente, comenzó a forjarse un ejecutor. Un hombre cuya única misión ya no sería ganar títulos o alcanzar la gloria, sino cobrar esa deuda, sin importar el costo, sin importar cuántos años de su vida tuviera que sacrificar en el altar de la venganza.